En la mesa de los miércoles, Roy Campos. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas René tardes, Casado, Joaquín. René, muy buenas tardes. Don Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, mi Joaquín. Joaquín, muy buenas A ver, tardes. don Pepe. Mira, Una pues, provocación, don Pepe. no, hombre, yo soy incapaz de una provocación. Simplemente veo que, de acuerdo con lo que ayer te dijo el doctor López-Gatell, Sí. estamos llegando a aplanar la curva, pero todavía está aquí la pandemia del coronavirus. Pero parece que es más fuerte el rechinido de las estructuras económicas y comerciales, y por eso se está preparando ya en Palacio Nacional la comisión que desde hoy en la mañana se reunió con el presidente y están delineando los planes para reactivar la economía por regiones, como te lo explicó ayer a ti el doctor López-Gatell. Porque, Joaquín, tenemos que reactivarla en consonancia con la planta productiva de Estados Unidos. Y entonces vamos a saber la insuficiencia de las medidas que se han estado tomando en este país para combatir la crisis económica. Sí, Roy. A ver, Joaquín, mira, hace rato hablé con Pepe al respecto. Efectivamente, la comunicación que nos hace López Obrador y López-Gatell son muy distintas. López Obrador distrae. ¿Por qué? Este pleito con las redes sociales no tiene sentido. O sea, el pleito de conservadores, neoliberales, el que no somos iguales, que la energía limpia es otro tema, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Si estamos peleándonos porque si López-Gatell está informando que es correcto decir que la curva se aplanó, ¿quién sabe si sea correcto? ¿Quién sabe si estén haciendo las pruebas suficientes? El caso es que sí estamos en un problema de saturación de hospitales que todavía no la vemos, todavía está en algunos lugares. Estamos en un problema de economía que ya se siente, no es que se va a aterrizar. La mayoría de la población ya siente la pérdida de actividad, pérdida de ingresos. Estamos en problemas reales y el presidente está hablando de otra cosa. ¿Le está funcionando? Sí. Nos tiene discutiendo sobre si las cifras son buenas o malas. A ver, realmente, ¿qué importa si el concepto de aplanar la curva es correcto o no? Lo que importa es, ¿hay camas suficientes o no? Eso es lo que importa. Lo demás no importa. Desde el principio, la medida de quedarse en casa no fue para que no nos infectáramos, fue para cuidar el sistema de salud. Entonces la pregunta es, ¿el sistema de salud aguanta o no aguanta lo que está pasando? Creo que no en todo el país va a aguantar y que hay zonas del país donde sí está colapsando y ahí hay que poner atención en este momento. Lo demás es distracción. Ayer me decía aquí en este espacio el gobernador Héctor Astudillo de Guerrero que esta crisis, esta pandemia, había venido a desnudar el sistema de salud pública de México, que no tenía los hospitales que dijo que tenía, que no tenía los médicos que dijo que tenía, que no tenía los equipos que dijo que tenía, que no tenía las camas que dijo que tenía, que no tenía las medicinas que dijo que tenía, que lo vino a desnudar, Roy. Sí, así es. De hecho, a ver, Joaquín, todo este año hemos hablado del sistema de salud. Desde que empezó el año hablamos del INSABI, de los medicamentos, de hospitales vacíos, de médicos faltantes. Empieza esta crisis y nos dicen, cuidemos la curva, pero no la curva para que no nos moramos. Cuidemos la curva para que tengamos lugares en los hospitales. Para eso cuidamos la curva. Nos dice, si aplanamos la curva, no quiere decir que no nos vamos a enfermar, quiere decir que los hospitales están menos saturados de los que parecían, pero los hospitales, las escenas que estamos viendo, es la misma. Médicos que se quejan de insumos, directores de hospitales que se quejan de falta de lugares, ciudadanos que dicen, me rechazan en varios lugares antes de llegar. Creo que el sistema de salud, bueno, hay que recordar que el mismo López Obrador, en enero, cuando vio las fallas del INSABI, dijo, denme hasta el 1 de diciembre para que funcione. Y todavía no llegaba el coronavirus. Imagínate con el coronavirus encima. Así es, René. Bueno, el presidente en lo suyo y haciendo de las suyas.
sigue representando su personaje de el gran distractor. Tiempo atrás he venido diciendo de cómo ha jugado con las diferentes caracterizaciones y ropajes de los personajes que encarna en uno solo con el que inició, es el gran justiciero. Y de un presidente y de una presidencia de héroe justiciero ha oscilado al misionero, al vengador, al gran benefactor, al predicador. Ha pasado por el supersticioso y el de los mantras de la semana, de esta semana, para persistir en ser el gran distractor. Sí, aquí eso es lo que se le critica en este tipo de decisiones, donde hay más propaganda que información. A ver, René, no te estamos escuchando bien. René, a ver si cambias la línea, por favor. A ver, don Pepe. Mira, Joaquín, estoy de acuerdo con Roy y con René, pero aquí hay un problema, que el problema es que la pandemia se puede atender regionalmente, porque los problemas que señala Roy son los problemas de los lugares donde está más intensa la pandemia. Es aquí la Ciudad de México, el Valle de México, es lo que tenemos y lo que vemos, lo que tenemos enfrente. Esos son los reportes. No sabemos de insuficiencias en todo el resto del país, si se ha generalizado. Se generaliza en los lugares donde falta. Por eso están hablando de hacerlo regional. Pero, Joaquín, lo que pasa es que este gobierno tiene un problema, tiene amarradas las manos, él solo se las amarró por razones políticas. La Ley General de Salubridad, el Consejo General de Salubridad, los sabios constituyentes del 17 le dieron facultades. Por ejemplo, ¿qué puede hacer? Se aíslan las cinco ciudades donde está más intensa la epidemia, se quedan aisladas. Y hay facultades para hacerlo. Tienen facultades, el Consejo General de Salubridad se las da la Constitución, pero no lo van a hacer, no lo van a querer hacer porque tienen el prurito de que no queremos ser autoritarios. Perdón, Joaquín, pero es que la epidemia no entiende de corrección política. Y ese es el problema que tenemos. Por eso va a ser más difícil la reactivación económica al mismo tiempo que estamos todavía lidiando con la pandemia. ¿Ya está René con la mejor línea? Aquí estoy, Joaquín. Venga. A ver. Aquí estoy. No sé hasta dónde se haya escuchado lo que mencionaba. Yo estaba sobre la línea de cómo el personaje, el presidente Manuel López Obrador ha ido oscilando entre los diferentes personajes. Que sigue... No se oye bien tu línea, perdón, René. Es que no se oye bien. Por favor, a ver si encuentras un teléfono fijo, ¿no? A ver, Roy. A ver, mira, ¿qué estuviéramos hablando si no estuviéramos hablando de la caída o de la deficiencia del sistema hospitalario mexicano? ¿Qué estuviéramos hablando? La inseguridad. La inseguridad, a ver, ya estamos en abril y todavía no vemos ningún signo de que pueda bajar, como nos habían dicho, y ya llevamos 16, 17, estamos en el mes 17. Bien, estuviéramos hablando de la economía. Donde la economía no solo es que vaya disminuyendo, como disminuyó 2019, que cayó 0.1, no, se está derrumbando junto con el mundo. Y cuando el mundo se derrumba, tampoco tenemos muchos asideros. Estuviéramos hablando de la economía. Estuviéramos hablando de problemas sociales en muchos lugares. Vemos gente que se está ya harta de estar encerrado, quejándose de ver a sus muertos, haciendo fiestas sin hacer caso. Estuviéramos hablando de que, a ver, coincido con Pepe, en algunos lugares esta epidemia ni ha llegado, ni la ven, ni es crisis. Entonces el tratamiento post-crisis, post-guerra, tranquilamente hablando, tendría que darse diferenciadamente. No es lo mismo levantar la Ciudad de México que vamos a levantar un lugar donde casi no ha caído nada, como Campeche. O sea, ahí es distinto el tratamiento, o zonas rurales, donde el presidente... Sí, nada más que en esas zonas rurales y en Campeche no está instalada la línea de producción que le interesa al gobierno de Estados Unidos. Esa le interesa, está en el vacío. Exactamente. Así es. De hecho, Estados Unidos ya está abriendo, ya Arizona ya está abriendo, e incluso Trump diciendo,
sabiendo que va a costar algunas vidas, sabiendo, porque en el famoso equilibrio que siempre hablamos, entre cuántas vidas se pierden por esto y cuántas vidas se pierden por el hambre que se va a generar o el desempleo que se va a generar, Trump ha decidido que el hambre o la caída económica es más fuerte que las muertes adicionales que pueda causar abrirlo en algunos lugares. Y aquí se oyen voces que hablan así, Joaquín. Aquí se oyen ya voces que están diciendo que el cierre que se hizo de la economía privó del derecho a la salud a millones de mexicanos, del derecho al trabajo a millones de mexicanos. O sea, tenemos el hecho es que estamos resolviendo con nuestro sistema de salud, que lo agarraron cuando estábamos cambiando las llantas. Estamos resolviendo con nuestro sistema económico que venía en picada, y estamos resolviendo una de las más graves crisis de salud que ha tenido el mundo en un siglo, y lo tenemos que resolver como sea, Joaquín, con lo que Bien, yo voy a entender. René. Sí, tenemos que resolverlo como he insistido en otros momentos. Ahorita no alcancé a escuchar bien lo que estaban diciendo antes de estas últimas palabras, pero la pregunta sigue siendo con ese plan de recuperación, de cómo ir reintegrándose a la vida cotidiana por sectores, por regiones, de manera gradual, es a la espera de cuál es el plan, si ya no el gran plan de cómo se va a echar a andar la economía mexicana. Hemos visto y estamos viendo y constatamos día a día todos los indicadores, baste mencionar el indicador de Pemex y los proyectos del Producto Interno Bruto. Vaya, hay que anunciar y hay que tener cuanto antes y comunicar el plan, como se le llame, el de emergencia, el de asistencia, si quieren ellos intitularle el de salvación y de emergencia nacional. Lo importante es estructurarlo y echarlo a andar de manera concreta. Y en adición a lo que empezaba yo a mencionar y a decir que pues no se escuchó, es que aquí sí es muy importante, Joaquín, que el gran decididor, el gran decidor, el gran entretenedor, el gran distractor, pues también se aboque a menos propaganda, no, a más acción política, porque es lo que debiera hacer otra vez. Hay un enunciado que me gusta mucho de Timothy Snyder, de que cuando lo único que vale es la habilidad del líder para decidir quién es culpable y quién es inocente, a quién toca echarle la culpa, pues la política se convierte en una producción diaria de inocencia y de culpa. Por Dios, es que no tenemos una producción diaria. Sí, a ver, Roy. Discúlpame, pero eso no es así. René habla de propaganda política. Es inevitable. El presidente está en la propaganda política, está en campaña desde hace semanas, está en campaña de que, en la mañanera de hoy, de veras, llevar a platicar sobre cómo se generan los bots, los trolls, y poner en la pantalla un tweet de la compañía Twitter. ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando hoy? No tiene nada que ver. Así que está en propaganda política. Y déjenlo, yo creo que le generó a López-Gatell la información, y allá que aleguen. Lo que sí es un hecho es, no importa si estamos en la curva aplanada o no, claro. Estamos en momentos en donde la pandemia está en la fase más complicada. Así que, independientemente del concepto de curva aplanada, hoy la gente debe de cuidarse, no porque esté enferma, sino porque justo en estos momentos es cuando más se puede enfermar, en estos momentos, y los hospitales están llenos. Pero el ánimo voy a hacer un corte y voy a regresar. Voy a hacer un corte y voy a regresar con las conclusiones. Después de los anuncios también regresamos con la mesa. Y bueno, pues sí, lo perdimos. El cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, ex arzobispo de Guadalajara, pide que se reabran los templos para las misas y reprochó a los obispos haberlos cerrado por esta disque pandemia. Le digo, bye, lo perdimos, continuamos. Querido Roy, adelante. Yo te quiero felicitar.
Los aniversarios de tu programa cada año se caracteriza de algo, pero nunca lo vamos a olvidar, ¿no? Un aniversario en medios de la crisis, desde casa, no podemos festejar, pero ya festejaremos, Joaquín, cuando haya oportunidad. Muchas felicidades. Gracias, querido Roy. Celebraremos como celebramos la vida. Así es. Celebraremos el regreso a la normalidad. No sabemos qué normalidad será. Exacto. No todo es igual, pero festejaremos. No. Así es. Gracias, querido Roy. Te abrazo. Tú has sido parte de esto. Muchas gracias, René. Gracias. Una conclusión. Joaquín, hablábamos de la complejidad y la complejidad es enorme. Y solo los liderazgos pacientes, ¿por qué no? Humildes y constructores y hacedores son los que tienen la respuesta. Liderazgos y líderes serenos, estables, Joaquín, y también con equipos y métodos adecuados. Quien encuentre y tenga la respuesta a todo esto se llevará algo más preciado que el afecto o el voto de los ciudadanos. Platicaba yo esto hace unos días con un buen amigo catalán, Ángel Gutiérrez. Se llevará algo más que eso, algo más que es la confianza de sus gobernados y de sus ciudadanos. Joaquín, felicidades, don Pepe, Roy, a todas y a todos, felicidades, enhorabuena. Tu vuelta al día en 80 mundos de información y de comunicación. Hoy, mañana y siempre, enhorabuena, Joaquín. Gracias, muchas gracias, querido René. Gracias. Don Pepe, por favor, una conclusión. Joaquín, mira, yo quiero concluir también felicitándote por los 26 años en este oasis. Eso es de todos. En este oasis informativo que es Grupo Fórmula. Sí. Y nada más lo hago citando a Gabo. Has estado diariamente con la pasión insaciable del periodismo. Y cito a Gabo, cumpliendo con la misión de que la mejor noticia no es la que se da primero, sino muchas veces es la que se da mejor. Gracias y gracias por el privilegio, Joaquín. No, al contrario, ustedes son un privilegio. Muchas gracias, querido don Pepe, René, Roy, gracias. Nos vemos el miércoles, la mesa de los miércoles.